La vida de Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo nació en Caleruega, Burgos, a finales de 1171. Su padre se llamaba Félix de Guzmán, venerable y rico hombre entre todos los de su pueblo, y era de los nobles que acompañaban al rey en todas sus guerras contra los moros, y muy emparentado con la nobleza de entonces. Su madre, la beata Juana de Asa, era la verdadera señora de Caleruega, cuyo territorio pertenecía a los Asa por derecho de Beetría, mujer verdaderamente extraordinaria. Era querida y respetada por todos, muy caritativa, sinceramente piadosa y siempre dispuesta a sacrificarse por la iglesia y por los pobres. De ella recibió Domingo su educación primera. Hacia los 6 años fue entregado a un tío suyo, arcipreste, para su educación literaria, y hacia los 14 fue enviado al Estudio General de Palencia, el primero y más famoso de toda esa parte de España, y en el que se estudiaban artes liberales, es decir, todas las ciencias humanas y sagrada teología. A esta última se dedicó Domingo con tanto ardor que aún las noches las pasaba en la oración y el estudio sobre todo de las Sagradas Escrituras y de los Santos Padres. Sobre estos textos sagrados iba él organizando en sus cuadernos una síntesis ordenada de toda la doctrina teológica. Vivía solo, con su pequeño mobiliario y sus libros, y así podía distribuir mejor su tiempo en el día y en la noche. Para mayor mortificación suprimió el vino, que en su casa tomaba. Suprimir el sueño para estudiar no era para él mortificación, sino gozo, pues la doctrina sagrada le embelesaba. Por eso su estudio tenía tanto de oración y de meditación como de estudio propiamente dicho. Tenía fama de vivir tan recogido, que más bien parecía un viejo que un joven de 18 o 20. Su vida anterior le había preparado para ello, tanto en su propia casa como en la de su tío, el arcipreste. Por aquellos tiempos de guerras casi continuas con los moros, y entre los mismos príncipes cristianos, con arrasamientos de campos, de pueblos y ciudades, con dificultades enormes para traer de fuera lo que en un pueblo o en una región faltaba, eran, como no podía por menos de suceder, frecuentes las hambres y en ciertos momentos espantosas. Por toda la región de Palencia se extendió una de esas hambres terribles que llevaban a la muerte a muchas personas. Domingo convirtió su cuarto en una limosna, como entonces se decía, o sea, en un lugar donde se daba todo lo que había y todo lo que se podía alcanzar. Y, claro está, en esa su habitación no quedaron bien pronto más que las paredes. Y los libros en que Santo Domingo estudiaba, su más preciado tesoro, tan preciado, que de ellos podía depender su porvenir. No había entonces librerías para comprarlos, había que copiarlos o hacerlos copiar. Y de estas dos clases eran los libros de Domingo, pero, además, esos libros suyos estaban llenos de anotaciones y resúmenes dictados por él mismo. Labor, como se ve, de dinero y de trabajo, nada fácil de realizar. Y cómo duele desprenderse de un manuscrito propio, al que se tiene más cariño que a un hijo, para nunca más volverlo a ver. Pues cuando a estos libros de Domingo les llegó su vez, ahí está ese tesoro suyo del alma para venderse también, que el corazón se le desgarra al venderlos, pero ¿cómo podré yo seguir estudiando en pieles muertas, pergaminos, cuando hermanos míos en carne viva se mueren de hambre? Esta fue la exclamación de Domingo a los que reprochaban aquella venta, y bien vale la exclamación por toda una epopeya. Pero hay todavía más. Domingo vendió cuanto tenía, pero, ¿y las palabras del Señor? Amaos como yo os he amado. ¿Y no quiso el mismo Cristo ser vendido por nosotros y para nuestro bien? A la limosna que Domingo había establecido en su propia habitación, llega un día una mujer llorando amargamente y diciendo: «Mi hermano ha caído prisionero de los moros. A Domingo no le queda ya nada que dar sino a sí mismo. Pues bien, ahí está él. Irá a venderse como esclavo para rescatar al desgraciado por el cual se le rogaba». Estos actos de Domingo conmovieron a Palencia, y entre estudiantes y profesores se produjo tal movimiento de piedad y caridad que se hizo innecesario vender los libros ni vender personas, sino que, de las arcas en que se hallaba escondido, salió enseguida dinero suficiente para todo, y hasta salieron de aquí algunos que luego, al fundar Domingo su orden, le siguieron,
consagrándose a Dios hasta la muerte. Y no solo por Palencia corrió la voz de estos hechos, sino por todo el reino de Castilla, dando lugar a que el obispo de Osma, don Martín Bazán, que andaba buscando hombres notables para su cabildo, viniese a Domingo rogándole que aceptase en su catedral una canonjía. La aceptación de esta canonjía suponía para Domingo un paso decisivo hacia el ideal de vida apostólica con que soñaba. Estos cabildos regulares, bajo la regla de San Agustín, fundados durante el último siglo con espíritu religioso y ansias de perfección, con vida común y pobreza personal voluntaria, eran verdaderas comunidades religiosas, aunque en los últimos tiempos habían decaído mucho. El obispo de Osma, en cosa de 6 años, tuvo que sustituir a 9 de sus 12 canónigos por inobservantes. Por eso buscaba santos, como el joven Domingo, para sustituirlos. Y fue tan honda la reforma de ese cabildo que perseveró en su vida de perfección hasta finales del siglo XV, en que todos los cabildos de España se habían ya secularizado. Tenía Domingo unos 24 años cuando aceptó esa canonjía, y poco después, al cumplir la edad canónica de 25, fue ordenado sacerdote. Desde el primer momento el canónigo Domingo comenzó a brillar por su santidad y ser modelo de todas las virtudes, el último siempre en reclamar honores, que aborrecía, y el primero para cuanto significaba humillaciones y trabajos. Su virtud atraía, y, como de él se dijo en su vida de apostolado, nadie se acercaba a él que no se sintiese dulce y suavemente atraído hacia la virtud. Era entonces prior del cabildo de don Diego de Acevedo, elemento importante de esta reforma, y sucesor del obispo don Martín, a su muerte en 1201. A Domingo debieron elegirle su prior sus compañeros, apenas le hicieron canónigo, pues como tal su prior aparece bastante antes de la muerte del obispo Bazán. En 1199 aparece también como sacristán del cabildo, es decir, director del culto de la catedral. Estos 2 cargos obligaron a Domingo a dedicarse más de lleno al apostolado y ser modelo de perfección en todo. A diferencia de los antiguos monjes, que alternaban la oración con el trabajo manual, los canónigos regulares debían dedicarse más de lleno que a la vida contemplativa, al culto divino y a los sagrados ministerios. A estos, sobre todo, los que para ellos eran especialmente dedicados. Domingo, pues, como su prior del cabildo y como sacristán, tendría a su cargo la enseñanza de la religión, que en la catedral se daba. La predicación no solo en la catedral, sino también en otras iglesias que del cabildo dependían, bautizar, confesar, dar la comunión, dirigir el culto, etc. Todo ello junto con una vida de apartamiento del mundo y de pobreza voluntaria, teniéndolo todo en común a imitación de los apóstoles. El rey Alfonso VIII había encargado al obispo de Osma, don Diego de Acevedo, en 1203, la misión de dirigirse a Dinamarca a pedir para su hijo Fernando, de 13 años, la mano de una dama noble. El obispo aceptó, y por compañero espiritual de viaje escogió a Domingo, su prior suyo, dirigiéndose con él por Zaragoza a Tolosa de Francia. Pero allí observaron que toda esta región, y aún, al parecer, toda Francia, Flandes, Renania, y hasta Inglaterra y Lombardía, estaban grandemente infectadas de perniciosas herejías. Los cátaros, los valdenses o pobres de Lyon y otras herejías procedentes del maniqueísmo oriental lo llenaban todo. Tenían hasta obispos propios y hasta llegaron a celebrar un concilio, presidido por un tal Nicetas, que se decía papa, venido de Constantinopla. Los poderes civiles en general, de manera más o menos solapada, les favorecían. Su aspecto exterior era de lo más austero. Vestían de negro, practicaban la continencia absoluta y se abstenían de carnes y lacticinios. Negaban todos los dogmas católicos, la unicidad de Dios, la redención por la cruz de Cristo, los sacramentos, etc. Con la afirmación de 2 dioses, uno bueno y otro malo, su religión venía a ser solamente una actitud pesimista frente a la vida, de la cual había que librarse por esa austeridad y mortificaciones con la que se deslumbraban a las muchedumbres. Desde San Bernardo, sobre todo, se venía luchando contra ellos sin conseguir apenas resultado alguno. En esta zona de Francia se les llamaba albigenses, por tener en la ciudad de Albi uno de sus centros principales.
Providencialmente, en la misma primera noche de su estancia en Tolosa, tuvo Domingo ocasión de encontrarse cara a cara con uno de ellos, su propio huésped, quedando horrorizado. Le pidió razón de sus errores y el hereje se defendió como pudo. Y así la noche entera, hasta que, al fin, el hereje, profundamente impresionado por el amor y la ternura con que le hablaba Domingo, reconoció sus propios errores y abandonó la herejía. A la mañana siguiente, Acevedo y Domingo continuaron su viaje a Dinamarca, donde cumplieron bien su misión, aunque el matrimonio, concertado así por poder o por procurador, no llegó jamás a consumarse, a pesar de un segundo viaje hecho en 1205 por los mismos dos embajadores, los cuales habían descubierto al norte de Europa un mundo no ya de herejes, sino de paganos, con mucho mayores dificultades para su evangelización, mundo que ya no se borrará jamás de su alma. Vueltos Acevedo y Domingo a Provenza, y conociendo más y más los estragos de la herejía, que todo lo iba dominando, pues se servía de toda clase de armas, la calumnia, el incendio, el asesinato, decidieron quedarse allí. La lucha entre herejes y católicos era sumamente desigual, pues, además de que los herejes no reparaban en medios, tenían bandas de predicadores que iban por todas partes propagando su doctrina. Por parte de los católicos, en cambio, solo podían predicar los obispos o algunos delegados suyos, y algunos, muchos menos, delegados del Papa, pero siempre y en todo caso, con misiones muy concretas de tiempos y lugares. Además, los herejes apenas tenían otros dogmas que negaciones. Pero, en cambio, alardeaban de practicar a la perfección la moral evangélica y acusaban a la Iglesia de no practicar nada de lo que enseñaba. Para esto se fijaban, sobre todo, en la forma como venían a predicarles los legados pontificios, que solían venir con grande pompa y boato, por creer que lo contrario hacía desmerecer su autoridad. En el seno de la Iglesia, hacía un siglo que se venían haciendo reformas en cabildos catedrales, como hemos visto, y en órdenes religiosas, como la de Cluny, la del Cister y otras. Pero estas reformas no siempre lograban mantenerse en el primer fervor y con frecuencia fracasaban por completo, a poco de haberse iniciado. Además, estas comunidades, por mucha perfección que practicasen, vivían separadas del pueblo, mientras que los herejes vivían con él mezcladísimos. Por otra parte, al pueblo suelen preocuparle menos los dogmas que la moral, y cree siempre más en las obras que en las palabras. Cuando el obispo de Osma y el superior llegaron a darse cuenta por completo de la situación, comenzaron a advertir al Papa que no era nada a propósito para combatir a los herejes presentarse como sus legados se presentaban. Entre aquella inmensa corrupción que lo inundaba todo, comenzaban a sentirse por doquier ansias de verdadera vida evangélica, y se hacía cada vez más claro que, para conquistar al mundo, tan extraviado y corrompido, había que volver al modo de predicar y de vivir que los mismos apóstoles practicaron. En la primavera de 1207 hubo un encuentro en Montpellier, entre algunos legados cistercienses del Papa, por una parte, y el obispo de Osma y Domingo, por otra, sobre el sistema a seguir en la lucha contra los herejes. El obispo de Osma renunció a todo su boato episcopal para abrazar con Domingo la vida estrictamente apostólica, viviendo de limosnas que diariamente mendigaban, renunciando a toda comodidad, caminando a pie y descalzos, sin casa ni habitación propia en la que retirarse a descansar, sin más ropa que la puesta, etc. Domingo, por ese tiempo, ya no quería que le llamasen su prior ni canónigo, sino tan solo Fray Domingo, y su obispo se había adaptado también perfectamente a esta pobreza de vida. Con estas cosas, el aspecto de la lucha contra los herejes fue cambiando más y más a favor de los católicos. Los misioneros papales aumentaron notablemente en cantidad y calidad, llevando una vida enteramente apostólica y repartiéndose por toda la región en torno a ciertos centros escogidos. Domingo se quedó en un lugarcito llamado Brulla, cerca de Fanjeau, junto a una ermita de la Virgen y algunas pocas viviendas, pero con buenas comunicaciones. Era ya predicador pontificio y delegado del Papa para dar certificados de reconciliación con el sello de toda la empresa misional. Este sello contenía solamente la palabra predicación. Al jefe de la misión, en este caso a Domingo,
Se le llamaba Magister Predicationis. Se fundaron no pocos de estos centros, pero como el personal de la misión en general era temporero, a los pocos meses comenzaron a cansarse y se fueron a sus abadías, quedando en pie solamente el centro de Prulla, que dirigía y sostenía Domingo. Por este mismo tiempo comenzó Domingo a reunir en Prulla un grupo de damas convertidas de la herejía, a las que él fue dando poco a poco algunas normas y reglas de vida, que más tarde se convirtieron en verdaderas constituciones religiosas, calcadas sobre las mismas de los dominicos. Y habiéndose ido a sus abadías los abades cistercienses que formaban el grupo principal de la misión, habiéndose ido por otra parte a Osma don Diego de Acevedo para arreglar sus asuntos y volver a Francia, cosa que no pudo realizar por sorprenderle la muerte, habiendo sido asesinado el principal legado del Papa y director de aquella gran misión. Las cosas cambiaron súbitamente, y Domingo, cuando más ayudas necesitaba, se quedó solo. El asesinato de Pedro de Castelnau se atribuyó al conde de Tolosa, por lo cual éste fue excomulgado. El Papa exoneró a sus súbditos de la obediencia debida y promovió contra él una cruzada, capitaneada por Simón de Montfort, que marca uno de los periodos más sangrientos y difíciles de toda esta época. Domingo no era partidario de estos procedimientos. Para defender la región no aceptaba otras armas que los buenos ejemplos, la predicación y la doctrina, por lo cual, cuando toda aquella región era el escenario de una guerra de las más sangrientas, él se recluyó en Prulla para sostener allí, cuando menos, un grupito de compañeros que ya tenía y otro grupo mayor de mujeres convertidas, base del convento de monjas que allí se estaba formando. En 1212 quisieron hacerle obispo de Comminges, pero él rehusó humildemente, alegando que no podía abandonar la formación de esta doble comunidad, en edad tan tierna todavía. En 1213, calmada un poco la guerra, aparece Domingo predicando la Cuaresma en Carcasona. En esta ciudad, emporio de la herejía, peligraba hasta la vida de los predicadores. Se les escupía, se les tiraban piedras y barro. Se les dirigía toda clase de insultos y calumnias. Y, precisamente por eso, Domingo tenía a esta ciudad un especial cariño. El obispo le nombró vicario suyo in spiritualibus, es decir, en cuanto a la predicación, al confesionario, a la reconciliación de herejes, etc., pero no en causas judiciales o administrativas. Al año siguiente le nombró capellán suyo, es decir, párroco de Fangeaux, 25 de mayo de 1214. En 1215 el arzobispo Auch, con el voto unánime de sus canónigos, quiso hacerle obispo de Conserans, diócesis sufragánea suya. Domingo vuelve a resistirse con invencible tenacidad. Estando en Fangeaux, una noche en oración, parece haber tenido una revelación especial, de la cual, como es natural, no queda documento fehaciente. Queda solamente un monumentito de tiempo posterior llamado Segnadú. Y allí parece haber tenido el santo cierta visión que le impresionó grandemente. La revelación del rosario. Los santos nunca suelen sacar al público estos secretos. Entrar con más detalles en esto de la fundación del rosario no es cosa nuestra. La tradición, unánime hasta tiempos muy recientes, avalada por gran multitud de documentos pontificios y con multitud de argumentos de toda clase, a Santo Domingo atribuye la fundación del rosario. Desde 1214 vuelve Domingo a sus continuas andanzas de predicación y apostolado, y en plan verdaderamente apostólico. Los testigos del proceso de su canonización nos ofrecen datos abundantísimos. Nunca iba solo, sino con un compañero por lo menos, pues Jesucristo enviaba a sus discípulos a predicar de dos en dos. Solía llevar consigo un bastón con un palito atravesado en lo alto, como empuñadura. Uno de estos bastones se conserva todavía en Bolonia. Ninguna clase de equipaje, ni bolsillos, ni alforjas, sino tan solo, en la única túnica remendada y pobrísima con que se cubría, una especie de repliegue sobre el cinturón en el que llevaba el Evangelio de San Mateo, las epístolas de San Pablo y una navajita sin punta, sin duda para cortar el pan duro que, pidiendo de puerta en puerta, le daban. Iba ceñido con una correa a estilo de los canónigos de San Agustín, a que pertenecía. Caminaba siempre descalzo,
lo cual dio lugar a que un hereje se le ofreciese en cierta ocasión como guía para conducirle a un lugar desconocido, en que tenía que predicar. Lo llevó por los sitios más malos, llenos de piedras y espinos, de modo que al poco rato Domingo y su compañero llevaban los pies deshechos y ensangrentados. Domingo entonces comenzó a dar gracias a Dios y al guía, porque con aquel sacrificio, decía, era bien seguro que su predicación produciría gran fruto. Y así fue, porque hasta el mismo guía se convirtió. En los caminos iba siempre hablando de Dios y predicando a los compañeros de viaje. Y cuando esto no era posible, se separaba del grupo y comenzaba a cantar himnos y cánticos religiosos. Cuando el concilio de Montpellier, para diferenciarles de los herejes, prohibió a los predicadores católicos ir descalzos, Santo Domingo llevaba sus zapatos al hombro y solo se los ponía al entrar en pueblos y ciudades. Ninguna defensa llevaba en sus viajes contra el sol, aun en lo más ardiente del verano, ni contra la lluvia o la nieve. Y cuando llegaba a un pueblo con su túnica de lana empapadísima y le invitaban a que, como todos los demás, se acercase al fuego para secarse, él se disculpaba amablemente yéndose a rezar a la iglesia, a consecuencia de lo cual solía estar lleno de dolores en los que se gozaba. Sus mortificaciones eran continuas e inexorables. Su camisa estaba tejida con ásperas crines de cola de buey o de caballo, como declaran en su proceso las señoras que se lo preparaban. Por debajo de ella tenía otros cilicios de hierro y fuertemente ceñida a la cintura una cadena del mismo metal, que no se quitó hasta su muerte. Con cadenillas de hierro también se disciplinaba todas las noches varias veces. No tuvo lecho jamás, y, cuando en sus viajes se lo ponían, lo dejaba siempre intacto, durmiendo en el suelo y sin utilizar siquiera una manta para cubrirse, aun en tiempos de mucho frío. En los conventos ni celdas siquiera tenía, pasando la noche en la iglesia en oración en diversas formas, de rodillas, en pie, con los brazos en cruz, o tendido en venia a todo lo largo. Para morir tuvieron que llevarle a una celda prestada. Parcísimo en el comer, ayunaba siempre en las cuaresmas a solo pan y agua. Jamás tuvo miedo de las amenazas que los herejes continuamente le dirigían. El camino que desciende a Prulla desde Fanjeaux era muy a propósito para emboscadas y asaltos, y, sin embargo, casi a diario lo recorría Domingo bien entrada la noche. Un día, unos sicarios, comprados por los herejes, le esperaban para matarle. Mas, providencialmente aquel día no pasó por allí el siervo de Dios. Y, habiéndole encontrado tiempo más tarde, le dijeron que qué hubiera hecho de haber caído en sus manos, a lo cual Domingo les respondió: os hubiera rogado que no me mataseis de un solo golpe, sino poco a poco, para que fuese más largo mi martirio, que fuerais cortando en pedacitos mi cuerpo, y que luego me dejaseis morir así lentamente hasta desangrarme del todo. ¡Qué grandeza! ¡Qué amor a la cruz y al que en ella quiso por nosotros morir! Dejemos a Domingo seguir en sus ininterrumpidas predicaciones. Por el mes de abril, dos importantes caballeros de Tolosa se le ofrecieron a Domingo para seguirle, no como los demás discípulos que le acompañaban, sino incorporándose plenamente con él, con un juramento o voto de fidelidad y de obediencia. Uno de ellos, Pedro Seilá, iba a heredar de su padre 3 casas en la ciudad de Tolosa, y de aquí salió la primera fundación de dominicos, pues antes del año estaban las 3 llenas de gente. El obispo, al aprobarles la fundación, había declarado a Domingo y a sus compañeros vicarios suyos en orden de la predicación, y esto en forma permanente y sin especial nombramiento, cosa hasta entonces completamente desconocida en la historia de la Iglesia. Baste recordar que, cuando, en vez del obispo, sea el Papa el que tome una determinación parecida, en orden a Domingo y sus compañeros, la orden de predicadores quedará fundada. Los compañeros de Domingo eran todos clérigos y vestían, como él, túnica blanca, como los canónigos de San Agustín, y Domingo se preocupó inmediatamente de buscarles un doctor en teología que les pusiera clase diaria, a fin de prepararles para la predicación. Primero doctores y luego predicadores. Por el mes de noviembre de 1215 se celebró en Roma el 4º concilio de Letrán,
el más importante de la Edad Media. En este concilio, Canon 13, se prohibió la fundación de nuevas órdenes religiosas, que sería de la recién nacida, aunque aún no confirmada por Roma, orden de predicadores. El Papa, sin embargo, declaró, como ampliación de ese canon prohibitivo, que admitiría fundaciones con tal de que se acogiesen a una de las antiguas reglas, completada en los detalles por especiales constituciones, para mejor adaptarlas a los tiempos. Esto lo dijo el mismo Inocencio III a Domingo, asegurándole que cuantas constituciones adicionales le propusiese, él se las confirmaría. Pero unos meses después, muere el Papa y es elegido Honorio III. Domingo había reunido a sus hijos el día de Pentecostés de 1216 para redactar esas nuevas constituciones, que son aún hoy la base de las constituciones de la Orden Dominica. Pero cuando quiso ir a Roma, para que el Papa cumpliese su palabra de confirmárselas, el Papa era nuevo y se resistía a prescindir de un canon del concilio para aprobar una orden que con tantas novedades se presentaba, sobre todo lo de la predicación, como privilegio concedido a los dominicos solo por serlo. Levantaba por todas partes una gran oposición. Había también en esta nueva orden otras novedades, por ejemplo, las constituciones hechas por Domingo, a diferencia de las de todas las órdenes religiosas existentes, eran leyes meramente penales, pues no obligaban a culpa, sino a pena. Además, la doctrina de las dispensas se cambiaba por completo. No solo se dispensaba una ley por no poder cumplirla, sino también cuando, aun pudiendo, estorbaba a otra ley o precepto de orden superior y más directamente conducente al fin último de la orden, etc. El Papa, sin embargo, quería y veneraba mucho a Domingo, y cuanto más le iba tratando, más le veneraba y le quería. Y, al fin, después de algunas vacilaciones y muchas consultas, dio su bula el 21 de enero de 1217, concediéndole a Domingo la confirmación deseada. Y tan amigo de Domingo y protector de su orden llegó a ser que desde esa fecha hasta 1221, por agosto, en que Domingo murió, le fueron dirigidos por el Papa 60 documentos entre bulas, breves, epístolas, etc., llegando a eximirle de pagar los gastos que todos estos documentos debían pagar en la curia pontificia. Por este tiempo, estando Domingo en Roma, se le aparecieron una noche en oración los apóstoles San Pedro y San Pablo, y entregándole un báculo y un libro, le dijeron ambos a la vez, «Ve y predica». Esto lo refirió el mismo Domingo más tarde a algunos de sus hijos, que lo transmitió a la historia. Confirmada la orden, volvió Domingo a Francia y el 15 de agosto de 1217 reunió a sus 16 discípulos en Tolosa para dispersarles por todo el mundo contra la opinión de casi todos, incluso algunos obispos amigos. De estos 16 dominicos envió 7 a París, dándoles por superior al único doctor con que hasta entonces contaba, Fray Mateo de Francia, y poniendo, además, entre ellos 2, con fama de contemplativos, uno de estos su propio hermano. A España envió 4, 3 los dejó en Tolosa, y los otros 2 se quedaron en Prulla, donde, además de las monjas, había comenzado a congregarse hace algunos años un grupito de discípulos. Poco tiempo más tarde envió también religiosos a Boloña, al lado de la otra universidad de fama mundial que entonces brillaba. En 1219 visitó Domingo su comunidad de París, que tenía ya más de 30 dominicos, varios de ellos ingresados en la orden con el título de doctor. De este modo, no solo tenían derecho a enseñar, sino que podían hacerlo en su propia casa, que ya entonces estaba establecida en lo que fue después y vuelve a ser hoy el famosísimo convento de Saint-Jacques. En Boloña le sucedió una cosa parecida, pues en 1220, por la acción del beato Reginaldo, doctor también de París, y otros varios que por él habían ingresado en la orden, la universidad se encontraba en las más íntimas relaciones con los dominicos. Podemos decir que tanto el convento de París como el de Bolonia comenzaron a ser desde el principio una especie de colegio mayor o, aún más, una sección de la misma universidad incorporada a ella totalmente. En 1220 las herejías de cátaros, albigenses, etc., se habían extendido muchísimo por Italia, especialmente por la región del norte.
El Papa Honorio III, para detener los progresos de la herejía, determinó organizar una gran misión, pero, en vez de poner al frente de ella algún cardenal como legado suyo, o algunos abades cistercienses, encomendó la dirección a Domingo, no solo con facultad para declarar misioneros a cuantos quisiese de sus propios hijos, sino también para reclutar misioneros entre los mismos cistercienses, benedictinos, agustinos, etc. Esto era una novedad que, aunque presentida, llamó mucho la atención. Seguir las peripecias de esta gran misión nos es absolutamente imposible. Domingo acabó en ella de agotar sus fuerzas por completo. Venía padeciendo mucho de varias enfermedades, sin querer cuidarse lo más mínimo, ni dejar de predicar un solo día, muchas veces y a todas horas. El día 28 de julio por la noche llegó a su convento de Bolonia verdaderamente deshecho y casi moribundo. Pero no quiso celda ni lecho, sino que, como de costumbre, después de predicar a los novicios, se fue a la iglesia a pasar la noche en oración. El 1 de agosto no pudo levantarse del suelo ni tenerse en pie, y, por primera vez en su vida, aceptó que le pusiesen un colchón de lana en el extremo del dormitorio, y poco después en una celda, que le dejaron prestada, pues en la orden no hubo nunca dormitorios corridos, sino celditas a las que cabía un colchón de paja, de lana para los enfermos y un pupitre para estudiar y escribir. La intensidad de la fiebre le traspone a ratos, otras veces toma aspecto como de estar en contemplación, y otras mueve los labios rezando, otras pide que le lean algunos libros, jamás se queja, cuando tiene alientos para ello, habla de Dios, y la expresión de su rostro demacrado sigue siempre dulce y sonriente. El 6 de agosto habla a toda la comunidad del amor de las almas, de la humildad, de la pureza, condición necesaria para producir grande fruto. Después hace confesión general con los 12 padres más graves de la comunidad, que más tarde declararon no haber encontrado en él ningún pecado, sino muy leves faltas. Después, ante la sospecha que le sugirieron de que quisieran llevar a otra parte su cuerpo, dijo: «Quiero ser enterrado bajo los pies de mis hermanos». Y viéndoles a todos llorar, añadía: «No lloréis, yo os seré más útil y os alcanzaré mayores gracias después de mi muerte». Y ante una súplica del prior, levantó las manos al cielo diciendo: «Padre Santo, bien sabes que con todo mi corazón he procurado siempre hacer tu voluntad. He guardado y conservado a los que me diste. A ti te los encomiendo. Consérvalos y guárdalos». Y volviéndose a la comunidad preparada para rezar las preces por los agonizantes, les dijo: «Comenzad». Y, al oír «Venid en su ayuda, santos de Dios», levantó las manos al cielo y expiró. Era el 6 de agosto de 1221, cuando no había cumplido aún 50 años. Ofició en sus funerales el cardenal Ugolino, legado del Papa, al que había de suceder bien pronto, y que le había de canonizar. Una de las monjas admitidas por él en el convento de San Sixto de Roma hace de Domingo la siguiente descripción, confirmada por el dictamen técnico que sobre su esqueleto se dio en 1945 al abrir su sepultura por temor de que fuese Bolonia bombardeada. De estatura media, cuerpo delgado, rostro hermoso y ligeramente sonrosado, cabellos y barba tirando a rubios, ojos bellos. De su frente y cejas irradiaba una especie de claridad que atraía el respeto y la simpatía de todos. Se le veía siempre sonriente y alegre, a no ser cuando alguna aflicción del prójimo le impresionaba. Tenía las manos largas y bellas, y una voz grave, bella y sonora. No estuvo nunca calvo, sino que tenía su corona de pelo bien completa, entreverada con algunos hilos blancos. Santo Domingo fue canonizado por Gregorio IX en 1234, y sus restos descansan en la magnífica Basílica del Convento de Predicadores de Bolonia, en una hermosísima y artística capilla. Santo Domingo de Guzmán, ruega por nosotros. Escrito por Albino González Menéndez Reigada, de la Orden de Predicadores.